En Ciudad de Panamá, señor Ricardo Hausmann, no solo quien dentro de Venezuela levanta la voz contra el gobierno para denunciar una violación a los derechos humanos o un abuso es perseguido y es cuestionado. En la comunidad internacional también, si algún Estado decide pedir explicaciones o manifestar preocupación por lo que está pasando, pues recibe una arremetida diplomática o a una arremetida agresiva en términos de vocabulario de Estado. En los casos claros, para hacer referente el caso de Panamá, donde usted se encuentra, ¿qué es lo que significa esto en el panorama internacional? Bueno, básicamente Venezuela tiene una reputación de que persona que emita algún comentario, el gobierno responde con una violencia desaforada. Por ejemplo, en el caso de Panamá, el gobierno responde diciendo que no le va a pagar la deuda comercial que tiene con los exportadores panameños. Cosa que es porque Panamá expresó su preocupación por los derechos humanos en Venezuela. Panamá le abrió su puesto en la Organización de Estados Americanos a María Corina Machado, cosa que hizo el gobierno venezolano con Mel Zelaya cuando Mel Zelaya fue desplazado del poder en Honduras. O sea que exactamente lo mismo que hizo Venezuela con Mel Zelaya, hizo Panamá con María Corina Machado. Pero para eso en Venezuela es ahora un asunto penal, un asunto de despojarla de su curul parlamentario, donde quisiera recordar que María Corina Machado fue la diputada más votada de toda Venezuela. Es la diputada más votada de toda Venezuela. Pero los deseos de casi 300.000 venezolanos no se respetan con respecto a los deseos del señor Diosdado Cabello, que ustedes lo vieron en el video que se mostró anteriormente, como un tipo desaforado, un tipo sin déresis, un tipo de una violencia, de un odio impresionante, donde él amenaza con decisiones judiciales, cosa que él supuestamente es el presidente de la Asamblea Legislativa y no del Poder Judicial. Le acusa de asesina, de esto, del otro, de una manera tan fenomenal que uno entiende que no hay posibilidad de diálogo en Venezuela porque el gobierno no quiere diálogo, el gobierno desprecia, no reconoce a ninguna forma de expresión, de oposición, de disentimiento de ningún tipo. Y eso es lo que está llevando a esta explosión social en Venezuela, eso es lo que está llevando a los estudiantes a esta rabia, a esta indignación, a este deseo de expresión, porque en Venezuela están cerrados todos los canales de expresión. Están cerrados los canales Señor de televisión venezolana, está cerrada NTN 24, está cerrado la posibilidad de hablar en la Asamblea Nacional, está cerrada la posibilidad de expresarse internacionalmente. Y eso inevitablemente lleva a lo que estamos viendo. Una peligrosa espiral de violencia amenaza el Estado de Derecho en el territorio venezolano. Así lo advirtió Amnistía Internacional en su informe titulado Venezuela, los derechos humanos en riesgo en medio de las protestas. La prestigiosa organización no oculta su preocupación ante el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, así como la comisión de torturas y tratos crueles por parte de la fuerza pública venezolana. Graves denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas del Estado fueron recogidas por Amnistía Internacional. Uso excesivo de la fuerza durante las protestas. Amnistía Internacional documentó denuncias por uso excesivo de la fuerza por parte de miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia, policías y la Guardia Nacional Bolivariana. Así detalla en su informe el uso de armas de fuego contra manifestantes e incluso contra viviendas en zonas residenciales como retaliación al bloqueo de vías o protestas de cacerolazos hechas por los vecinos. A juicio de Amnistía Internacional, tal uso de la fuerza letal vulnera los estándares internacionales que indican que, al dispersar protestas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán utilizar armas de fuego cuando no se puedan utilizar medios menos peligrosos y únicamente en la mínima medida necesaria, cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. Amnistía Internacional calificó el uso de gases lacrimógenos como excesivo e indiscriminado. El informe mostró fotografías como estas para evidenciar las graves heridas que el proceder de la fuerza pública ha dejado contra manifestantes pacíficos, muchos de los cuales fueron apuntados de cerca por efectivos de la Guardia Nacional.
La prestigiosa organización hace un breve recuento de las personas que murieron por cuenta de los abusos del régimen venezolano, entre ellos el propio líder chavista Juan Montoya y el estudiante Basil da Costa, de 24 años. El primo de Basil relató a la ONG aquellos momentos dramáticos. Me vine corriendo hacia abajo, me crucé de acera y cuando subo escucho hay un herido, hay un herido. Cuando vi era mi primo. Ahí mismo lo agarré, lo cargué, pero instantáneamente vi que el tiro era en la cabeza porque soltaba sangre a chorro. Y en una de esas yo me lo cargo así. Vamos a llevarlo, vamos a llevarlo. Yo dentro de mi mente sabía que mi primo estaba muerto, pero no quise dejarlo en ese lugar. Detención de manifestantes y derecho al debido proceso. Amnistía Internacional rechazó las violaciones al debido proceso entre los más de 2.000 detenidos en Venezuela durante las manifestaciones. Aseguró que agentes de las fuerzas del Estado habrían allanado viviendas en zonas donde se habría bloqueado las vías para llevar a cabo detenciones sin mediar una orden judicial. Para Amnistía Internacional resulta alarmante que se haya, al parecer, vulnerado el derecho de los detenidos a ser informados inmediatamente de los motivos de su detención para permitirles impugnar la legalidad de la misma y comenzar a preparar su defensa. Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. La ONG internacional aseguró haber recibido decenas de denuncias que señalan a las fuerzas del orden como principales responsables de tortura y tratos crueles. También fueron documentadas denuncias de detenidos a los que se les habría obligado a permanecer de rodillas o en pie durante largas horas en los centros de detención. Denuncias por amenazas de muerte o abuso sexual del que denunció haber sido víctima el estudiante Juan Manuel Carrasco. Fue cuando me bajaron los boxers y me metieron el fusil. También fueron recogidas por Amnistía Internacional. En Londres, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Dentro de los casos que ustedes pudieron documentar, ¿de dónde proviene la violencia en Venezuela? ¿Quiénes son los que están protagonizando los actos violatorios de los derechos humanos? Jason, los casos que recoge el informe que publicamos el día de hoy solo son un número de casos representativos, dada la profunda polarización política. Tú debes imaginar lo complejo que ha sido la documentación de casos. Muchos de los testimonios han quedado en el anonimato precisamente porque la gente no quiere salir públicamente a dar declaraciones sobre las situaciones que han vivido de violencia y de violación a los derechos humanos por temor a sufrir cualquier tipo de represalia. Los casos que incluimos en este informe son casos que hemos documentado con testimonios y pruebas de evidencia documental que nos permiten determinar las violaciones graves a los derechos humanos, particularmente aquellas cometidas por las autoridades y específicamente por las fuerzas de seguridad en su intento por controlar las protestas. En muchos de los casos documentados, por ejemplo, en el caso de las detenciones, recibimos informes y testimonios de jóvenes que participaban en manifestaciones pacíficas y que al concluir las protestas eran detenidos por la Guardia Nacional y llevados y maltratados en el camino, en el traslado y durante la detención, sin tener acceso al reconocimiento por los cargos que se les habían hecho la detención, no tuvieron acceso a abogado, ni siquiera pudieron comunicarse con sus familias en muchos de los casos. En los casos de tortura que están documentados en el informe y otros casos que recibimos, evidentemente la comisión de estas violaciones ha sido por parte de las autoridades. Señora Pero Guevara, también hemos documentado abusos por parte de individuos no identificados durante las manifestaciones opositoras y por grupos armados pro gobierno o que se identifican como simpatizantes del gobierno. en la parte en la que se refiere a las fuerzas del orden venezolanas, propiamente a la Guardia Nacional Bolivariana, es la responsable de garantizar el orden público en Venezuela, y cuando se habla de manifestantes pacíficos también hay unos que no lo son y que están armando barricadas o, como ellos lo llaman, guarimbas, que están bloqueando las vías. Es el accionar inmediato de la autoridad, pero ¿era necesario el uso de la fuerza en esta forma o cree usted que hubo desproporción? Evidentemente la Guardia Nacional tiene la responsabilidad de seguridad, pero también de protección y de protección de los derechos humanos. El uso desmedido de la fuerza ha sido documentado en este informe y ha sido documentado en algunos de los casos. Como te comentaba, hemos también documentado abusos a los derechos humanos cometidos por manifestantes, por personas no identificadas que inclusive han hecho uso de armas, han disparado en manifestaciones
de progobierno. También hemos documentado esos casos. En el caso de las barricadas, pues es común ver que en muchas partes del mundo, no es el único caso de Venezuela, muchos manifestantes utilizan el bloqueo de las vías públicas precisamente para hacer una demanda política frente a una situación de descontento social. Evidentemente se recae en algún tipo de violación administrativa o inclusive en algún tipo de delito cuando esto se hace, pero tiene que haber una proporción debida de la autoridad y en particular de la autoridad que tiene como responsabilidad la protección de todos los ciudadanos independientemente de sus convicciones políticas. El otro punto, el punto de la detención de manifestantes y el derecho al debido proceso, ustedes también lo tocan en el informe. Hay algunas imágenes que han dado cuenta de cómo están siendo detenidos estudiantes agresivamente. Algunos incluso han entrado hasta las residencias de los estudiantes o de los manifestantes a sacarlos por la fuerza desde el lugar donde se encuentran para llevarlos a rendir indagatoria o para simplemente encarcelarlos sin, como usted lo explicaba, el derecho a un abogado. Aunque fueran los responsables de causar desórdenes en la capital, por ejemplo en Caracas, ¿puede una autoridad ingresar a la vivienda de una persona a retirarlo de esta forma? Existe el debido proceso y para todo existen procedimientos. Si la autoridad presume de la comisión de un delito, hay procedimientos para llevar una orden judicial que permitiría el ingreso de la autoridad, particularmente de la fuerza de seguridad, para poder aprehender a un presunto individuo que ha cometido un delito. En los casos documentados por Amnistía Internacional y algunas otras organizaciones no gubernamentales cuyos testimonios también son base de este informe, la evidencia nos conduce a determinar que ha habido una violación en el debido proceso. Hay públicamente cifras de alrededor de más de 2.200 personas que han sido detenidas durante estos 2 meses de manifestaciones, de las cuales la mayoría han sido liberadas, solo más de 150 personas continúan detenidas, pero inclusive aquellas que han sido liberadas aún enfrentan cargos criminales que no han tenido total claridad. Amnistía Internacional continuará monitoreando y documentando cada uno de estos casos y seguiremos. Este no es un informe que termina acá, sino que es el inicio de una serie de documentación sobre las violaciones de derechos humanos que ocurren en este momento en Venezuela, un país que lleva muchos años, más de una década, de una profunda polarización política que ha generado un descontento social y que pareciera que, dadas las condiciones en donde no hay un diálogo pacífico y una búsqueda de soluciones duraderas al conflicto, las personas utilizan la violencia como el único mecanismo para atender la situación. En Washington, el señor Jaime Aparicio Otero, estamos hablando de jóvenes, estudiantes que salen a las calles a manifestarse y luego son detenidos, llevados a un centro de detención, no se les permite hablar con sus abogados, tampoco con sus familiares. ¿Es la forma en la que debería actuar el gobierno cuando detiene a un manifestante? No, en Venezuela se están violando todas las normas de una democracia. Hay que recordar que no solo Amnesty International, que acaba de hacer este informe que hemos escuchado y que está muy bien documentado, demuestra lo que está sucediendo en Venezuela. Hace pocas semanas, hace menos de 2 semanas, se ha reunido el grupo de expertos independientes de Naciones Unidas, que es el grupo más importante que apoya al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Son expertos independientes, cada uno es gente del mayor prestigio mundial en su ramo, comprende desde el relator para libertad de expresión, el relator para torturas, el relator para el derecho de asociación, para los defensores del pueblo. Todos estos expertos han coincidido en señalar su grave preocupación por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, indicando que se están cometiendo torturas, pese a que Venezuela es parte de la Convención Internacional contra la Tortura y es parte del comité, ha aceptado la competencia el Comité contra la Tortura del año 94,
Pese a todo eso, en Venezuela se está cometiendo detenciones arbitrarias, torturas, abusos sistemáticos, uso excesivo de la fuerza. Eso lo han visto todos en las cámaras. Se está afectando el derecho de asociación, se está persiguiendo a periodistas, se está cancelando medios de comunicación. Y ahora se está castigando a los jóvenes. Además, acá hay una cosa que muy poca gente habla, que es la presencia cubana en la parte de estratégica, de cómo manejar por un lado propaganda, hablar de subversión, de enemigos externos, de golpe de Estado, cuando todo el mundo sabe que eso solo existe en la mente del señor Maduro y el señor Cabello. En un momento vamos a evaluar también el caso con los medios de comunicación. Tenemos que hacer una pausa comercial. Seguimos invitando a los televidentes a que opinen sobre la pregunta del día. ¿Cree usted posible un diálogo entre la oposición y el régimen cuando los disidentes venezolanos son encarcelados y perseguidos judicialmente? Síganos respondiendo a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Y vamos a leer lo que nos escriben ya algunos televidentes. María Esperanza dice: mientras debaten el tema del diálogo en Venezuela, colectivos y Guardia Nacional atacan, amenazan sin reparo y quienes hacen frente van presos. También escribe Diana Cáceres, dice: no creo que haya diálogo con tanta represión. Y Paulín Andrea Ruiz dice: porque primero que todo debe dejar libre a los de la oposición, sacarlos de la cárcel y luego se podría pensar en el diálogo. Vamos a la pausa, ya regresamos en el programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.